se viene Fernández, va a comer la tromba central, la pide solo Giovanni por el medio, vino para Lo Celso, prepara el apunte, Lo Celso. Factor estadístico, el factor técnico, y ahí sigue la jugada, mira. Lo Celso, el arquero y el travesaño llegan a roto. Rusain. Y allí estaba discutiendo con el robo. Lo Celso. Lautaro aguanta, Lautaro técnicamente de espalda, a veces le cuesta, pero resiste la jugada. Paredes, Lo Celso, y arranca Lautaro, Lautaro contra Camilo. Bueno, bienvenidos al primer video del canal. Mi nombre es Facundo Conforti y hoy les tengo para presentar a Giovanni Lo Celso. ¿Cómo andamos? Gio, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Gio, lo que venimos a hacer más que nada es preguntas y respuestas, algo más fluido por ahí, cosa de preguntas concisas, preguntas rápidas, para hacerlo más llevadero, por así decirlo. Dale. Si te parece, podemos arrancar desde los inicios, digamos, de Central. Mi primera pregunta es, ¿cómo es que llegas a Central? Bueno, a Central yo hice predécima y décima en Grifa y llegué en edad de novena. Tuve una prueba con un montón de chicos y bueno, estaba el Coco Pascutini y en ese momento le gustó y bueno, desde ahí empecé novena en Central. Perfecto, perfecto. Y ya en Central, ¿quién fue el primer jugador que te hizo sentir más parte del plantel o con el que más sintonía tenías? Es que pasé por muchos jugadores. De hecho, ya cuando estaba en reserva que subí con la primera, ya había muchos jugadores, no sé, se me viene a la cabeza José Luis Fernández, que compartí mucho tiempo con él y lo tenía sentado al lado en el vestuario, entonces él me hablaba mucho, también era grande, pero no, estaban todos, estaba el Loncho Ferrari, Marco Rubén, coincidimos una época con Teo que también muy bien, no sé, cuando yo era, que todavía no jugaba en primera, estaba el Loco Abreu, no sé, el Enano Niel, un montón de jugadores, Neri Domínguez, el Tommy Berra, Manu García, nada, la verdad que tengo un recuerdo increíble, te podría nombrar uno por uno los 50 jugadores. ¿Y cómo fue jugar por primera vez en el Gigante Arroyito? Bueno, ese sí, ese que es un día que va a ser muy difícil de olvidar, te diría que uno de los días más emotivos a lo que es nivel futbolístico, es un día inolvidable. Me acuerdo que la satisfacción que sentís después de cumplir el sueño de jugar en primera y el club que sos hincha es increíble. Perfecto. Y dentro de tu paso por Central, digamos, ¿quién fue el técnico que más te marcó por tu paso por el club, ya sea en inferiores o en primera? Y bueno, en definitiva, en inferiores, o sea, año a año vas pasando por distintos entrenadores, pues vas pasando distintas categorías. Entonces el recuerdo lo vas teniendo de cada entrenador de inferiores cada año. Lo que sí, no sé, el Chacho fue el técnico que me hizo debutar, tenía una gran relación con él, hasta el día de hoy mantengo la relación, el contacto y tengo un gran recuerdo porque encima fue el entrenador que me hizo debutar. Pero bueno, es imposible olvidarte de los coordinadores inferiores y entrenadores. Lógico. ¿Y algún referente del vestuario que te haya enseñado más? Es que es lo que te digo, o sea, uno siendo tan chico, no sé, yo ponele que subí con 17 años a entrenar con primera, no sé, 16, 17 años, 18, qué sé yo, vas aprendiendo en el día a día, vas escuchando lo que hablan entre ellos o lo que te dicen o los entrenadores y en definitiva ahí estás en modo esponja, ¿viste? Vas absorbiendo todo lo que dicen. Entonces es difícil quedarte con uno, pues en definitiva uno te marcaba una cosa, otro otra, mismo los entrenadores. Entonces ahí estás en modo esponja absorbiendo todo. Totalmente, totalmente. Y por ahí, obviamente que jugaste miles de partidos en Central, pero ¿cuál es puntualmente el que más recordás? Bueno, obviamente el debut, que fue muy bueno. Tema que, o sea, vivimos una etapa muy linda por lo que se había generado con la gente, que se sentía muy identificada con el Chacho de entrenador. Nos tocó ganar muchos clásicos. Después, obviamente, no pudimos coronarlo, no sé, en la final contra Boca o contra River.
o el partido en Colombia, ahí te estoy hablando de los momentos más duros de esa etapa. Pero después momentos más lindos, sí, el clásico que ganamos de local, que yo, bueno, casi hago ese gol al final. No sé, sí, hay muchos partidos lindos que me dejaron un gran recuerdo. Lindo. Y hablando más allá de la Libertadores, digamos, vos recordás la Libertadores como un gran paso, digamos, en el club, porque fue algo muy importante para el club, que los hinchas lo vivieron con mucha euforia. Sí, a ver, jugar una Libertadores es algo hermoso, algo increíble, o sea, para Sudamérica jugar la Libertadores como para la Europa jugar Champions, o sea, es un logro ya de por sí jugar la Libertadores. Y ese año, a su vez, hicimos una gran campaña, enfrentamos a rivales brasileros muchísimo más potentes que nosotros y los hemos, no sé, ganamos a Gremio, jugamos contra Palmeiras también, o sea, tuvimos partidos lindos. Y bueno, después lo que te digo, perdimos con Atlético Nacional, que fue el equipo que salió campeón, que tenían un grandísimo equipo, que no se escapó, pero bueno, en definitiva, si bien obviamente la tristeza era muy grande, después también, o sea, te queda el recuerdo de jugar una Libertadores con Central, que tampoco pasa todos los años, es como un equipo en Europa en Champions. ¿Y tenés alguna anécdota por ahí, volviendo al tema del Chacho con el Chacho? ¿Alguna anécdota que nunca hayas contado? No, qué sé yo, anécdota no, porque en definitiva él cuando tenía que cagarte a pedo, te cagaba a pedo, cuando tenía que hacerte un chiste, te hacía un chiste, cuando, no sé, te tenía que exigir, te exigía, cuando te tenía que felicitar, te felicitaba. Alguien muy transparente, muy humano, o sea, muy simple. Entonces, en definitiva, es ir viviendo el día a día, así que, no sé, te caga de risa todo el día cuando contaba chistes a la hora de entrenar y eso no, pero después en el día a día, en las concentraciones, así, era uno más del equipo. Y hablando un poco más acerca de los referentes de lo que fue ese plantel, para vos, Marco Rubén, ¿qué fue para vos Marco Rubén? Bueno, o sea, Marco, lo que significa para el hincha de Central y para el club, es un grandísimo referente, un ídolo. Y no solo en mi época, que en mi época, o sea, deportivamente se cansó de hacer goles, sino la parte humana, todo lo que sumaba desde su experiencia, su jerarquía, de lo que quiera el club. Después encima no queda la imagen como hincha de Central este último tiempo, de que se retira, después vuelve a jugar, le va bien, hace goles, sigue rompiendo récords. Y yo con él también tenía una gran relación cuando jugábamos, no solo dentro de la cancha, sino afuera, y hasta el día de hoy la mantengo. O sea, es una persona muy, muy noble y bueno, así que tengo un gran recuerdo. ¿Te imaginas volviendo a jugar a Central? Sí, en definitiva, todos los que somos hinchas soñamos con eso, con debutar, jugar en el club. Después, bueno, el fútbol y la vida te va llevando a diferentes cosas, pero sí que obviamente uno siempre anhela con ese momento. Ya pasando a lo que fue tu salto a Europa, digamos, al Paris Saint-Germain, ¿qué fue lo que más te impactó al llegar al PSG? Todo, porque yo venía de Central, de jugar en Argentina, una liga que conocía, el idioma, y allá es todo nuevo. Los compañeros, la liga, el idioma, la gente, no sé, o sea, llegué ahí, estaban todos crack mundiales y yo venía de acá, o sea, sin tantos partidos, había jugado 1 año y medio en primera, entonces como que fue todo un mundo nuevo, por eso te digo que estaba asombrado ahí. Y hablando de cracks mundiales, como lo nombrás vos, ¿cuál fue el jugador dentro del PSG con más técnica que te impresionó? Bueno, es que la primera etapa también había jugadores, no sé, me tocó coincidir con Maxwell y Thiago Motta que se retiraron justo cuando yo estaba ahí, pero bueno, después llegó Mbappé, llegó Ney, que Ney en ese momento, o sea, de verlo en los videos en internet a tenerlo de compañero y la verdad que las cosas que hacía yo te diría que él es el que más me sorprendió y me asombró porque, o sea, era magia pura. ¿Y
¿cuál fue la diferencia más grande que notaste con el fútbol francés o europeo a comparación del fútbol argentino? Bueno, es que en definitiva cada liga, cada fútbol, o sea, tiene su encanto. No sé, la liga francesa era una liga muy física, pero bueno, nosotros en París teníamos un estilo de juego que muy marcado y en definitiva a los rivales obviamente que le costaba. Agarramos una época muy buena con grandísimos jugadores que marcaban la diferencia, obviamente que el nivel está cada vez más parejo, pero bueno, después cada liga tiene lo suyo. La liga española es una liga más técnica, más parada, pero los jugadores tienen más técnica, más calidad. Después la Premier es ida y vuelta, muy física. No sé, cada liga tiene lo suyo. Y ya pasando más que nada a lo que fue, en mi opinión, una de las mejores ligas, la Premier League, ¿cómo fue adaptarse a la Premier? Bueno, la adaptación como todo, o sea, los cambios no son fáciles o sea, para nadie en ningún ámbito. O sea, vos te vas a una liga nueva, con idioma nuevo, gente nueva, y lleva un tiempo, obviamente. Si bien en el club te lo hacen lo mejor posible, creo que obviamente te lleva tiempo adaptarte, pero la verdad que fue re bien porque había un grupo muy bueno. En ese momento yo fui con Pochettino, que lamentablemente al tiempo lo echaron y bueno, obviamente me hubiese gustado compartir más tiempo, porque en definitiva fue él quien me llevó, pero no, el grupo la verdad que re bien, y en definitiva cuando te la hacen sencillo en el día a día pasa todo más rápido. Hablando de eso, que después lo sustituyeron a Pochettino, y la llegada de Mourinho, para vos, ¿cómo era Mourinho como técnico? Bueno, Mourinho como técnico, o sea, sabemos lo que es un entrenador muy ganador, que al lugar que fue dejó una marca, una huella, pero era un entrenador muy frontal, muy transparente, te venía a decir las cosas de frente, no te iba con vueltas, te iba a decir lo que a él le gustaba, lo que no le gustaba, y después al ser un entrenador tan ganador contagiaba mucho dentro del vestuario. Me imagino. ¿Y sentís que tu paso por el Tottenham te hizo crecer como jugador? Sí, yo siempre digo que en el lugar que estés trato de absorber todo, de no solamente crecer como jugador, sino también como persona. Obviamente que me hizo crecer mucho, fueron más de 100 partidos en el Tottenham, todo lo que viví, un idioma nuevo, una cultura nueva, y creo que traté de disfrutarlo de la mejor manera y aprovechar las oportunidades más que nada. Perfecto. ¿Y cómo se vive un derbi de Londres desde adentro del club? Bueno, por ahí no es tan caliente como puede ser, no sé, el clásico rosarino o, no sé, el clásico en Sevilla, Betis-Sevilla, pero sí que tiene una mística especial porque son las dos ciudades de Londres, la gente lo vive mucho, son estadios muy grandes que se llenan y bueno, después obviamente como todos, el que gana tiene unos días más felices y el que pierde tiene unos días más tristes. Pasando ya a la etapa del Villarreal, podemos decir que jugaste una Champions terrible. Para mí, en mi opinión, fuiste uno de los mejores jugadores que integró ese plantel de la Champions, de la semifinal contra Liverpool. Pero te quería preguntar, ¿qué sensación te quedó acerca de esa Champions? Bueno, la verdad que también, volviendo a lo de antes, lo que es la Libertadores con Central, o sea, jugar la Champions con el Villarreal. Yo fui a mitad de año y nos tocaba octavo de Champions con la Juve. Decía, bueno, son 2 partidos y vemos para qué estamos. Y nos tocó eliminar a la Juve en octavo, en cuarto nos toca al Bayern, definíamos afuera. Bueno, en definitiva son 2 partidos, a competirlo, exigirnos y ver para qué estamos. Y nos tocó pasar contra el Bayern, imagínate, creo que era la segunda vez en la historia del Villarreal que llegó a semi, o sea, estábamos consiguiendo algo increíble. Semifinal el Liverpool, vamos a Anfield, lo que significa Anfield, porque yo ya había jugado y sabía lo que apretaba la gente en un partido de Premier, imagínate en una semi de Champions. Y bueno, perdimos 2-0 y dijimos, bueno, queda la vuelta, 90 minutos y para ver a qué estamos.
y nos vamos al entretiempo 2-0 con la serie igualada. Y claro, vos te sentís que estás para un poco más, vos decís hago un gol más y me meto en la final de la Champions. Y después, bueno, estás jugando contra el Liverpool, que son jugadores muy físicos, que están acostumbrados a jugar todos los años esa clase de partido y en definitiva físicamente, y ya nos hacen un gol. En ese momento había gol de visitante y ya te cuesta todo el doble, pero la verdad que me quedó un gran recuerdo. Fueron 6 meses ese Champions muy bueno, conseguimos algo increíble para el club. Algo histórico para mí. Y que por ahí más allá que nombraste que uno lo absorbe la información y el aprendizaje como una esponja, ¿qué fue puntualmente por ahí lo que lograste aprender en el Villarreal? Bueno, en Villarreal es un club muy familiar, muy cercano, muy humano. La verdad que hice muy buena relación con un montón de gente, porque lo que te digo, te hacen sentir como en casa del primer día. Por ahí en Inglaterra no es lo mismo el trato en el día a día, en el sentido que son tan cercanos, tienen su forma. Y acá, al ser el trato muy cercano, o sea, desde el día 1 te hacen sentir uno más, entonces te queda ese recuerdo de que te hicieron sentir como en tu casa. Y ya pasando después de sesión y sesión, vos volvés al Real Betis, y la verdad que la temporada pasada fue un temporadón. Hiciste 8 goles, 3 asistencias, fuiste el jugador del partido en muchas ocasiones. ¿Y cómo evalúas esa temporada en lo personal? Bueno, en definitiva, uno en la temporada intenta rescatar lo bueno y que por ahí lo que no se hizo tan bien, tratar de mejorarlo para lo que viene. En definitiva, en el Betis, lo que te digo, es un club que la gente me quiere mucho, yo quiero mucho a la gente, me siento muy representado. Entonces también me hacen sentir como en casa, y yo siempre digo que entro a la cancha y trato de devolverle todo el cariño que me dan. Entonces muchas veces uno lo hace por eso. Y no, la verdad que lo tomo recontra positivo. Nos tocó, bueno, llegar a la final de Conference, que también para el club fue algo histórico, que no había llegado nunca, pero bueno, nos tocó entrar en Europa. Y bueno, nada, o sea, que ese sea el punto de partida para todo lo que venga. La temporada, bueno, como decía, la temporada pasada fue histórica para el Betis. Llegaron a su primera final continental. ¿Y cómo fue ese paso a paso durante las etapas para llegar a la final de la Conference? ¿Cómo lo vivieron entre sus compañeros, la hinchada? Bueno, en definitiva es una Copa Europea, por ahí no es la Champions en la Europa, pero es una competición europea que obviamente nosotros la tomamos con la mayor responsabilidad. Y bueno, nos tocó llegar a esa final en Polonia con el Chelsea, que creo que hasta los 65 minutos estábamos haciendo un partido muy bueno, y después, claro, físicamente ellos tenían mucho recambio y ahí hicieron la diferencia. Pero bueno, en definitiva le competimos igual a igual, sabemos que dimos todo, y en definitiva eso la gente te lo reconoce. Ya pasando más a un plano de la selección, un reconocimiento de todos los argentinos del desgaste que hacen ustedes año a año, más siendo sido campeones 2 veces de América y campeones del mundo y de la finalísima. Yo te quería preguntar, fuiste parte del proceso para cortar una racha de 28 años sin títulos. ¿Qué sentiste cuando levantaron la Copa América en Brasil? Bueno, creo que la primera Copa América en Brasil, o sea, es difícil de explicar, porque lo que vos decís, después de tantos años que la selección no salía campeón, cortar esa racha en el Maracaná contra Brasil, o sea, fueron todos condimentos que lo hicieron aún más especial, por eso es algo inolvidable. ¿Y para vos, qué rol tuvo Scaloni para unir ese grupo y formarlo, más allá de que no tenía un conocimiento previo de haber dirigido en un club de primera o haber dirigido un primer equipo? Bueno, Scaloni en definitiva fue parte de todo ese proceso de recambio, de jugadores nuevos, chicos nuevos, y bueno, creo que desde el día 1 se fue asentando con sus ideas.
de crear un equipo, un grupo que pueda competir. Y bueno, en definitiva fue eso, se armó un grupo hermoso, jugador que le tocaba rendía, sabía que iba a dar el máximo, entonces bueno, creo que fue fundamental eso. De todos los momentos que vos viviste con la selección, ¿cuál fue el que más te marcó en lo personal y por qué? Bueno, es que también es difícil quedarte con uno porque en definitiva vivís tantos momentos lindos que es muy difícil. El día que me tocó debutar con la selección mayor también fue increíble, que fue un amistoso en Rusia, la primera vez que me convocan y me tocó debutar. Ya de eso pasaron 8 años. Después lo que vos decís, la final de Maracaná con Brasil, no sé, salimos campeón contra Italia en el Wembley. Después todo el proceso de eliminatoria, después me tocó estar en la final de Doha, no como jugador, sino acompañando al grupo, y lo que se vio ahí adentro también fue increíble. Después parecía que ya estaba todo y tocó una Copa América en Estados Unidos y todos le quieren ganar a Argentina y le compiten al máximo, y saliste campeón contra Colombia. Entonces bueno, creo que fue un conjunto de cosas, un proceso que ya van 8 años y es muy difícil quedarte con uno. Eh, ¿Cómo te ves de cara a lo que viene con la selección? ¿Te ilusiona volver a tener un papel protagónico y poder participar del próximo mundial? Sí, sí, obvio, en definitiva, o sea, jugar para la selección es lo máximo. Uno desde chico sueña con jugar en la selección, fíjate, todo el mundo quiere estar ahí, sabemos que la vara está muy alta porque hay mucho nivel, grandes jugadores, pero bueno, obviamente que se vienen cosas lindas por delante, todavía queda terminar este proceso de eliminatoria, el año que viene mundial, así que nada, a prepararse de la mejor manera y disfrutar todo lo que viene. Ya pasando a un poco a las preguntas personales acerca de tus gustos y demás, quería comenzar con ¿quién es tu ídolo en el fútbol? Bueno, yo siempre dije que cuando salí de Central, el referente mío, ídolo, era Ángel Di María, porque bueno, él también salía de acá y en definitiva a todos los chicos nos representaba a él en el sentido de que sale de tu club, entonces decís, lo ves más cercano. Y después toda la carrera que hizo en Europa y todo, entonces siempre dije que era él. Y después coincidir justamente con él en el PSG, en la Sí, selección. sí, después ya coincidir con él en el mismo equipo, después ya me hice amigo, compartí vacaciones, un millón de cosas, y después también jugar en la selección, en definitiva, fueron cosas que fueron pasando que en su momento eran imposibles de imaginar. ¿Cuál fue el partido que mejor crees que jugaste? No sé, o sea, tendría que ponerme a analizar y ver, pero no sé, eso lo dejo para lo de afuera, pero sí que hubo muchos partidos, no sé, nombrando esa Champions que dijiste gol Villarreal, en la selección también hubo partidos que el equipo anduvo muy bien y en definitiva te sentí muy bien personalmente, entonces no sé, hay un montón de partidos que uno se siente satisfecho en el sentido de decir, bueno, hoy cumplí con lo que debía. Eh, ¿Un club que te marcó que no sea Central? Todo, todo porque lo que te digo, cada club me dejó algo. París fue el club que me abrió las puertas en Europa, fue mi primer club. Eh, el Betis le tengo un cariño especial porque estuve tan poco tiempo y eh, me hicieron sentir tan en casa que también lo tomas propio. Villarreal, lo que vos decís, fue poco tiempo, pero bueno, conseguiste una semi de Champions, entonces quiero no es poco tiempo, pero muy intenso. Y el Tottenham fue el equipo donde más tiempo estuve, entonces, en definitiva, cada equipo tiene lo suyo. O sea, cada uno fue especial. ¿Una camiseta que soñás volver a ponerte? Y la de Central.
¿Cuál fue el rival más difícil que te enfrentaste? ¿Jugador o equipo? Los dos, podemos decir. Jugador, bueno, el Ney, la final de Copa América. Y rival, no sé, el Liverpool en Anfield. ¿Club en el que estuviste cerca de jugar? Y hubo varios. No te lo voy a nombrar para respetar al resto, pero Está bien, hubo está bien, varios. me parece bien. ¿Un estadio que impone? Y hay varios. El del Bayern impone, Anfield también. No sé, hay mucho. ¿Un momento que no vas a olvidar jamás? El día del debut. ¿En qué club crees que fue o es tu mejor versión como jugador? No, eso lo dejo para la gente. ¿Messi en una palabra? Ídolo. ¿Scaloni en una palabra? También, no sé, que lo podría describir con 100 palabras. Pero, no sé, maestro. ¿Hat-trick o gol a último minuto? Un gol al último minuto. ¿Un sueño que te queda por cumplir? Que la vida fluye. O sea, es difícil marcarme un sueño porque en definitiva el fútbol es esto. Se vive con tanta intensidad, así que obviamente que uno sigue teniendo sueños, pero es difícil quedarte con uno. ¿Una cábala antes de los partidos? No, o sea, siempre lo mismo, pero no hay algo muy puntual que digamos. Armá, si vos tenés ganas, obviamente, tu 11 ideal o tu fútbol 5 ideal con jugadores y ex compañeros que hayas jugado. Es que tengo o sea, ¿qué es lo que te Se te digo? complicó, Sí, ahí tengo tantos jugadores que seguramente deja alguno afuera que no quiero dejar y así que no, podría armar un equipo con 30, con 11 o 5 se me complica porque es lo que te digo, tengo mucho cariño por muchos jugadores, tengo muchos amigos, entonces me costaría elegir 11 nada más. ¿Quién por ahí, es una pregunta que la hacen repetitivamente, pero por ahí, ¿quién es el más jodón de la selección? Rodri de Paul. Y para finalizar, Gio, centrales. Centrales y fue todo. Bueno, Gio, te quería agradecer por Muchas este gracias tiempo. a ustedes. Le mandamos un saludo y así Desearle que nada, mejor ahí lo mejor para el programa, en esta etapa. que bueno, que obviamente sea esto el puntapié de algo muy lindo y algo grande que se le venga por delante y bueno, disfruten que es algo hermoso. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos.